Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, entrar en comunicación con ustedes para hacer comunidad en este martes 26 de octubre de este año 2021. Muchísimas gracias por su compañía, por participar con sus comentarios, por compartir la transmisión, invitar a más personas en este esfuerzo que ustedes y yo desarrollamos con mucho gusto. Gracias de nuevo por el favor de acompañarme en estas transmisiones. Muchísimas gracias. Bueno, pues fíjense que estaba dándole vueltas y vueltas a todos los temas que quiero proponerles. Y bueno, pues me planteaba lo siguiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede si en este momento, qué sucedería si en este momento terminara el gobierno de López Obrador? Que hoy fuera ya septiembre, finales de septiembre de 2024. ¿Cuál sería el balance? Porque miren, estamos llegando justo a la mitad, justo a la mitad del gobierno de López Obrador. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el saldo? Y por más que quisiera uno ser optimista, solo buenos propósitos, solo buenas intenciones y que en muchos de los casos, pero no en pocos, en muchos de los casos lo que podemos observar es una generosidad por parte de los medios de comunicación, de los críticos, porque miren, yo recuerdo perfectamente cuando Fox sembró tantas esperanzas, tantas expectativas. Conforme fue pasando el tiempo, se fue endureciendo la crítica, se fue fortaleciendo, lo empezaron a considerar un presidente vacío, un presidente superficial. Y miren que a pesar de que todo lo que se pudiera decir, Vicente Fox logró cosas importantes. De entrada, lo primero fue, sacó al PRI de los pinos. Eso ya de entrada tuvo su propio mérito. Segundo, en avances importantes decían que se iba a caer el país y nada más no se cayó. El país se mantuvo, por el contrario, mantuvo un cierto crecimiento. Hubo avances con la creación de organismos y el fortalecimiento de organismos autónomos. No hubo ni por asomo un intento por restarles poder a las organizaciones, a los órganos autónomos. Por el contrario, se creó el Instituto Nacional de Acceso a la Información, se fortalecieron instituciones como el Banco de México, en fin. Luego vino Calderón y Calderón, el problema que realmente tuvo fue la parte relativa a la lucha contra el crimen organizado, que sacó al ejército a las calles, a la marina, y no se le reconoce a Calderón el desarrollo de la Policía Federal, por más que quieran cargarle el muerto ahorita a Genaro García Luna. Se desarrolló un cuerpo de seguridad. En el caso de Peña Nieto, hubo un momento brillante en el que las reformas estructurales fueron el gran logro, fueron un gran avance en ese momento. Después vino todo, cómo se desató la corrupción y una bola de cosas que, bueno, vamos a platicarlas en el curso de la transmisión. Pero yo les pregunto, ¿qué? ¿Qué que no sean buenas intenciones en este gobierno? ¿Qué se ha logrado? Y yo escucho a muchos colegas que dicen, es que es esencialmente honesto. No, 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 en esto, la honestidad es, no, es como el embarazo. ¿Estás embarazado o no estás embarazado? ¿Sí? Tras López Obrador, desde hace muchos años, hay figuras de corrupción que siempre les da la vuelta, que siempre los hace a un lado. Y le estamos tolerando que nos mienta. Eso es lo que me parece inconcebible, que le toleremos que todos los días diga, se acabó la corrupción. ¿Cuándo? La corrupción sigue siendo galopante. Pues bueno, hasta aparecer en el lugar 135 de 139 en el mundo, pues el mundo entero sabe que la corrupción en México sigue presente. Y la cuestión económica es grave, grave la que se está presentando. Está estancada la economía, el empleo con un déficit de plazas tremendo, la parte de asesinatos, estamos ya muy por encima de lo que teníamos con Calderón o con Peña Nieto, la parte relacionada con la pandemia. Con Calderón se controló una pandemia y se superó una crisis económica, la de 2009, 2010, se superó todo eso,
Y ahora lo que estamos viendo es que estamos en un barranco del que no vamos a salir fácilmente. Y sin embargo, seguimos escuchando pretextos, justificaciones. A mí no me importa si tiene alto grado de simpatías o no. El hecho es que lo que pronosticamos muchos, que desde hace años y años estuvimos diciendo, Andrés Manuel López Obrador no es un agente confiable. López Obrador no es un presidente al cual se le puede confiar. Miren, estaba leyendo, aquí les voy a compartir algunas cosas dice Sergio Negrete Cárdenas, el maestro del ITESO. Votantes arrepentidos de AMLO, sí. Peña Nieto era frívolo y muy corrupto, pero AMLO mostró por muchos años que era un demagogo, mesiánico, muy ratero e inepto. Sí, podía saberse. Dejen de culpar a Peña de su incapacidad de ver lo que era evidente, pero al menos ya se arrepintieron. Sí, y esto de los arrepentidos, miren, lo subraya el maestro José Antonio Crespo, quien dice, durante la campaña de 2018, hablé con múltiples colegas sobre los riesgos de votar por AMLO. Eran muchos, de diversas instituciones. Me decían que yo exageraba y que AMLO sería moderado y sensato. De ellos son contados con los dedos los que lo siguen defendiendo. Y sí, a mí me pasa lo mismo, me encuentro con varios colegas que están en esa circunstancia, están en esa tesitura, reconociendo lo que ha sucedido. Y bueno, mientras tanto, lo que les decía, ¿qué es lo que sucede mientras tanto en el país con un presidente que nos miente de una manera tan flagrante, de una manera tan descarada, como lo van a escuchar ustedes a continuación? Escuchen, vean lo siguiente y ya me darán sus puntos de vista. Las políticas que estamos aplicando fueron las que propusimos en campaña. Y no solo en esta campaña, desde hace tiempo. Venimos diciendo, el principal problema de México es la corrupción. Desde hace muchos años venimos diciendo, López Obrador es un pésimo político. López Obrador es un peligro para México. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. En las 3 campañas, no solamente en esta, en las 3 campañas sabemos quiénes estuvimos advirtiendo. Y él es un mentiroso, porque como dice Sergio Negrete, pruebas de que es un ratero hay suficientes. Y miren que vienen circulando cada vez más, pero sigamos escuchando. Y no tengo duda de que nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Que esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y es la causa principal de la violencia, la corrupción. Pero miren, que un corrupto siga diciendo esto, un corruptazo como López Obrador, a ver, perdón, y sé que hay muchos que se están molestando con mis comentarios ahorita, perdón, pero sus 2 hermanos, Martinazo y Pío, están grabados recibiendo dinero a puños, recibiendo dinero en sobres. Son sus hermanos, pero no solamente eso. Él, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que ese dinero era para él. Lo aceptó. Y si nos vamos para atrás, el dinero que recibió cuando tomaba pozos petroleros desde los tiempos de Salinas, desde los tiempos de Cedillo, después como jefe de gobierno, lo de Bejarano. Bejarano era su secretario particular. ¿Ustedes creen que Carlos Ahumada le entregaba dinero en efectivo al señor de las ligas nada más por nomás? ¿Ustedes no creen que siendo el secretario particular tenía esa vinculación, que tenía esa cercanía? Ah, no, pero siempre se sale por el pretexto fácil. Por eso les digo, a ver, si hoy se acabara este gobierno, sería uno de los peores gobiernos en la historia de México. Y con un cinismo que síganlo escuchando. Entonces dijimos, vamos a desterrar la corrupción del país, de arriba para abajo. Y es lo que estamos haciendo. Sí, no, se nota, Se nota, estamos combatiendo la... No, eres un corruptazo, presidente, eres un gran corrupto. ¿Por qué? Pues porque lo estás demostrando con la tolerancia que estás teniendo con Zoé Robledo, con Ana Gabriela Guevara, con Bartlett, con la prima Felipa, con tus cuñadas. ¿Qué más? ¿Cuántos ejemplos más? Que la corrupción está hasta arriba, está hasta las orejas. Si hubiésemos dicho otra cosa, entonces
podrían decir, no hablaron de este tema, están gobernando de otra manera. Es que eso es lo peor, que sí esperaban 30 millones, que yo no los culpo, ¿eh? Esos 30 millones estaban hartos, ellos encontraban que el PRI y el PAN no habían gobernado bien y que este presidente era la opción para un gobierno diferente. No es cierto, es peor, es el peor gobierno. Y miren que la docena trágica que tanto le gusta a este presidente, la de Echeverría y López Portillo, es un desastre, fue un desastre. Pues este va a dejar al país en peores condiciones. Venezuela, o todo esto que manejan. ¿De qué te ríes, Andrés Manuel? ¿De qué te ríes? Venezuela, si lo vas a poner como parámetro, Venezuela han despedazado entre Chávez y Maduro a uno de los países más ricos del mundo. Si ese es tu parámetro. La guerra sucia. Entonces, nosotros vamos a continuar con esta política y es muy bueno el debate, muy bueno. Bueno, pues allí, si ustedes creen que es saludable el debate, parte del debate sería, bueno, pues demuestra con aquellos que se les están evidenciando los negocios que hacen. Todo esto, y ahí lo acaban de escuchar ustedes, es parte de lo que Andrés Manuel López Obrador en este video de Avi está señalando y que yo les decía, de verdad, si hoy terminara este gobierno, el saldo sería de desastre. Quedan 3 años. ¿Cómo me gustaría que los próximos 3 años fueran de crecimiento, de aumento del empleo, de un desarrollo impresionante, que de verdad tuviéramos, pero no va a ser eso, no va a ser eso. Ya muchos especialistas han advertido que la consecuencia de esta caída económica la vamos a venir viendo. Si es que en el siguiente gobierno, el 24, llega un gobierno consciente, productivo, que atraiga inversiones, por allá por el 2030 estaremos viendo que se pueda recuperar el país. Por lo pronto, este desastre en el que nos ha metido Andrés Manuel López Obrador, difícilmente vamos a pasar. Y miren, este video circuló mucho, me voy a salir completamente de tema, circuló mucho el fin de semana. ¿Se acuerdan ustedes cuando Peña Nieto hizo la siguiente declaración? Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Buenos días. ¿Cómo están? Buenísimo este video, buenísimo, porque sí hay quien, expresidente Peña Nieto, sí hay quien amanece queriendo joder al país. Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Buenos días. ¿Cómo están? ¿No les parece maravilloso este video? ¿No les parece que es un gran video, bien producido y que pues exhibe lo que está pasando? Y para ya terminar con esto del expresidente Peña Nieto, ya les comentamos lo que pasó en Roma, cuando un par de mujeres lo grabaron y le gritaban ratero, ratero, cuando estaba saliendo de uno de los hoteles de Roma y se estaba subiendo un taxi. Bueno, pues ahora su novia hizo una declaración, usó sus redes sociales para defenderse. Luego de que el expresidente Peña Nieto fuera increpado en Roma, su novia, Tania Ruiz, hizo una publicación en Instagram. A través de una historia, la modelo escribió: sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme. Tania Ruiz tiene una relación con el expresidente desde hace algunos años, luego de que Peña Nieto se divorciara de Angélica Rivera, con quien estuvo casado de 2010 a 2019. Y como les decía, pues una mujer lo increpó en Roma. Ella es Karen
Y. Tejeda Villalobos, quien publicó en redes sociales el momento en que le estaba gritando al expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues este es el arranque de la transmisión de hoy. Voy con sus comentarios, gracias por estarme acompañando y vamos a lo que ustedes me han aportado en las redes sociales, en el chat que tenemos en común, y vamos directo a todo esto. Dice, saludos a Carmen Robles Gil, Juan N. Hernández, Veneno Ferreira, dice buenas noches, muchas bendiciones a todos, el balance es 0, ese es el balance. Jesús Bautista, gracias. Mayela Iturriría Alvarado también gracias a Susana Vergara Hinojosa, a Francisco Briones, muchas gracias, a Emma Rivera Medina, a Santiago Barcán, quien nos saluda desde Querétaro, gracias, Carmelito Ortega Peitia, Gloria Naveja también, don Teodoro Méndez también que nos está saludando, Juan Armando García, María Guadalupe Pérez Arriaga también buenas noches, Fran Libra nos saluda desde Monterrey, don Francisco Aceves Silver dice, esta vez se está metiendo el Meco López con el enemigo equivocado, el Puma le puede dar una tarascada mortal, ojalá vengan unas respuestas contundentes. Y miren, voy a quedarme aquí, déjenme leer, porque también es un académico, mi ex compañero Gabino Cárdenas dice, me parece que en el gobierno de la 4T simplemente no hay balance. ¿Qué se puede poner en la balanza? Muy bien interpretado, mi querido Gabino. Y bueno, lo que dice don Paco Aceves Silver con respecto a lo de la UNAM. Lo de la UNAM es motivo para que también lo tratemos. Me gustó lo que señaló Ricardo Anaya, dice Andrés Manuel, mi abuela empezó a dar clases en la UNAM antes de que nacieras. Allí estudiaron mis papás. Yo hice mi doctorado en la misma facultad a la que tú asistías. La UNAM no es tuya. Respeta su autonomía y entiende que su diversidad la hace la mejor universidad de México. Eso es lo que le dijo Ricardo Anaya, quien de paso, pues ayer no les compartí su video, pero estamos hablando de este balance de la corrupción y ustedes van a escuchar a continuación el comentario de Ricardo Anaya. En el mundo alterno en el que vive López Obrador, ahí ya se acabó la corrupción. Se acabó la corrupción. Ya puedo decirlo. Se acabó. ¿De veras? ¿Ya no pide mordida ningún policía en el país? A ver, ¿para ningún trámite en el último año te han pedido dinero? Pero más, ¿dónde quedó su fórmula mágica? La de las escaleras. Tenemos la fórmula. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. ¿De arriba para abajo? ¿Y las casas de Bartlett y de Irmeréndira? ¿Los contratos de su prima Felipa? ¿De arriba para abajo? ¿Y los videos de su hermano Pío López Obrador? ¿Y los de su otro hermano Martín López Obrador recibiendo fajos de dinero en efectivo? Y también es corrupción proteger a Lozoya y perseguir a los opositores. Fíjate, esta es una medición internacional muy seria que acaba de salir. Solo hay 4 países con más corrupción. O sea, es de lo que menos puede presumir López Obrador en el mundo. Pero como en los delirios del presidente en México ya no hay corrupción, resulta que López Obrador va a ir a la ONU a hablar sobre la lucha contra la corrupción. O sea, nada más falta que ahí en la ONU aparezca primero Nicolás Maduro hablando del crecimiento económico y la prosperidad en Venezuela, que siga Díaz-Canel sobre democracia y derechos humanos en Cuba, y que cierre López Obrador hablando de combate a la corrupción con una presentación que muestre los videos de sus 2 hermanos recibiendo lana en efectivo. Ya basta de mentiras y engaños, porque es cierto que mientras no se acabe la corrupción, México no va a salir adelante. Y está claro que es lo que sí ha funcionado en otras partes del mundo. Énfasis en la prevención, castigar con severidad, recompensar el buen comportamiento, usar la tecnología para supervisar, asegurar total transparencia, entre muchas otras cosas. El problema de la corrupción sí tiene solución. No nos tenemos que resignar. Pero el camino no es el de las palabras huecas, aunque sean pronunciadas en la mañanera o en un foro tan importante como el de la ONU.
El camino son las instituciones, los contrapesos y sobre todo la verdad como medida de la vida pública. Construyamos ese futuro sin división ni rencores, con unidad y armonía. México lo merece. Ese es el comentario de esta semana. Ya saben ustedes que Ricardo Anaya está grabando un video cada semana. Bueno, voy con más comentarios, pero miren, mientras sigamos tolerando mentiras, en un momento más les voy a dar lo relativo a los medicamentos, porque hoy compareció el secretario de Salud y bueno, ya lo escucharán ustedes. Juan José Palazuelos Valderas, buenas noches desde San Luis Potosí, muchas gracias. Domingo Velázquez también nos saluda desde Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Julián Martínez dice, este señor sigue apartando la atención de los verdaderos problemas que tenemos en México, porque ya van 4 días con la misma cantaleta de la UNAM y todas las redes, los periodistas hablando de lo que él quiere que hablen y los verdaderos problemas, ni quién los mencione o cómo ve usted. Fíjese, don Julián, le voy a comentar una cosa que estaba pensando hace un ratito, que estaba viendo cómo los Bravos de Atlanta van ganando 5-0 a los Astros de Houston en la cuarta entrada. Estaba viendo ganar a los Bravos en el primer partido de la Serie Mundial. Y bueno, cosa que me da mucho gusto. Pero no era lo que les iba a comentar. Estaba viendo y me quedé pensando. Miren, pertenezco a una generación en la cual comentábamos siempre por qué los periódicos, en aquel tiempo pues tenían la mayor presencia los periódicos, y por lo tanto imitábamos en radio y en televisión. Siempre los titulares eran lo que declaraba, decía o dejaba decir el presidente. Y decíamos, bueno, ¿cuándo vamos a dejar de darle la de 8 columnas, la más importante, al presidente de la República? Era como un desafío, casi como un sueño. Y hubo un tiempo en que sí, sobre todo con la transición, se baja eso porque pues antes, bueno, no les voy a exagerar, antes el jefe de comunicación social hablaba para dictar el titular de algunos periódicos, ¿sí? Hasta ese extremo llegamos a vivir. Y yo me planteaba hace rato que les digo que estaba viendo el partido, decía, a ver, ¿tiene sentido que un noticiario que pasa a las 6 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche, nos salga con que este es el resumen de la mañanera? ¿De verdad? ¿A quién le importa que el presidente estuvo haciendo declaraciones en torno a cosas críticas a la UNAM, que ya no hay corrupción? O sea, puras mentiras. O sea, esto es lo que se dijo en la mañanera y ya a quién le importa. Nada de lo que suele declarar constituye algo importante, trascendente para el país, porque es palabrería, no son hechos. Y el periodismo se nutre de hechos. El periodismo informativo se nutre de hechos, no de palabras. Pero también entiendo que hay muchos dueños de medios que traen asusados, traen azarrillados a los periodistas, lo entiendo, Lo entiendo perfectamente porque el cierre de medios también se viene dando. Pero particularmente pensaba en eso. O sea, a las 10 de la noche, ¿ya para qué me recetas que el presidente sacó el pañuelito? Que el presidente, ¿quiénes quieren mentiras? Que el presidente, lo de la gasolina, que lo del gas. Son puras mentiras, son puras falsedades. Entonces, bajo todo esto, pues yo no le encuentro ningún sentido, y se los digo a los colegas, lo siento, pero luchábamos, discutíamos, ¿por qué tenemos que darle prioridad a lo que dice el presidente de la República? Eso lo decíamos hace 40 años, hace 30 años. Urscan, buenas noches, saludos Urs, hasta Nuevo Vallarta, Nayarit. Mari Reyes también, buenas noches. Nos saludan, que le saludemos a Gerardo Tobalín con muchísimo gusto. Marta Perry está en Houston, Texas. Marta, pues allá están jugando los Astros de Houston contra los Bravos de Atlanta. María Guadalupe Pérez Arriaga, también muchísimas gracias. Manuel Licea nos saluda a todos, dice aquí viendo la Serie Mundial con un ojo al gato y otro al garabato. Así andamos. También saludos a don Margarito Fajardo. Oigan, ya les alargaron mucho el castigo. Manuel Licea dice también el elefante hablando de trompas en relación a las palabras del señor con respecto a la corrupción.
Don Paco Aceves Silver dice, Anaya tiene un excelente coordinador de campaña y le trabaja de gratis. ¿Dónde quedó el animal político que se decía era el Meco López? Pero fíjese, don Paco, hay quienes siguen diciendo lo mismo. Es que es un animal político. O lo de animal no está en discusión, ¿eh? Eso no, me parece que yo no lo pondría en tela de juicio. Pero ¿qué es un animal político? A ver, vuelvo a lo que les estaba comentando hace un momento. Si yo tengo la tribuna más alta de la nación y tengo que todos los medios, todos, están siguiendo, porque no hay un noticiario de la mañana que no diga, acaba de decir el presidente, y en la mañanera esto, y en la mañanera lo otro, todos los noticiarios, todos le dedican espacio, y hay otros que pues nada más lo que les hace falta es transmitir la mañanera en vivo, porque están durante sus 3 o 4 horas, meten 5, 10 intervenciones en las cuales están refiriéndose a puras declaraciones. Lo que decíamos en aquel tiempo, la declaracionitis es la que impera. Entonces, pues así cualquiera es buen comunicador, ¿sí? Es como los cantantes, si los metes 20 veces al día, pues la gente queda taladrada con la canción. Así se construyen las canciones, ¿eh? Así se hacen los éxitos en la música. Bueno, pues muchas gracias también por estar participando. Ya comenté los de don Francisco Tere Mendiola. Dice, los saludos desde Querétaro. Como siempre, un placer escucharlos. Muchísimas gracias. Pues bueno, el placer es que podamos tener este encuentro. Ricardo Blanco, gracias. Lilia Robles también, buenas noches. Dice Ferjim, nos saluda desde Chihuahua. Muchos saludos. Manuel dice, yo nunca lo vi así, de que fuera la opción. No. La verdad es que no. María Guadalupe Pérez Arriaga, yo sí los culpo, fueron ligeros y no investigaron, se dejaron llevar por el Mesías. Lourdes Barragán, qué bueno que ya llegaste, me da gusto, Lourdes, gracias por estar aquí. Amparo Guerrero, gracias. Pati Medina también, buenas noches, mi querida Pati. Dice, yo recibí regaños de tu parte por llevar al presidente en la de 8 en Radio Centro. Pues sí, es que Maru era editora de noticieros y alguna vez no le den tanto juego al presidente. Ese era el comentario y por lo que les decía, era parte de los retos que nos marcábamos en esa época. Les estoy hablando de hace 20 años, 25 años, les estoy hablando de todo esto. O sea, desde entonces me aguanta Maru como responsable de la producción. Bueno, pero les decía que hoy el secretario de Salud compareció, pero antes déjenme leerles, esta es bastante buena. Esta es de Antonio Garci Nieto, Garci Monero. Dice, López se irá y nos dejará más pobreza, más inseguridad, más corrupción, miles de muertos por COVID, más ejecutados por el crimen, un país militarizado, 3 obras inconclusas faraónicas e inviables, mucha deuda y lo peor, un país dividido por el odio que sembró entre nosotros. Excelente el tuit de Antonio Garci, de Garci Monero, es muy bueno. Y miren, esta secuencia de Pablo Macluf, quien es un periodista, analista, acaba de escribir su primera novela, dice, no solo es justo, sino necesario criticar a las universidades que fueron instrumentales en el ascenso del nacionalpopulismo, aunque ahora estén bajo ataque. El Colmex, o sea, el Colegio de México, votó, fíjense, el Colegio de México votó 82% por el demagogo en el simulacro electoral del 2018. La UNAM, el POLI y la Autónoma Metropolitana arriba del 70%. Esto es lo que está recordando Pablo Macluf. Y dice, son números arriba del promedio nacional. Estos son nuestros gatekeepers, los guardianes intelectuales de nuestra incipiente democracia. Un fracaso generacional absoluto, pero aún así hay recelo cuando se les critica. Es momento de cerrar filas, no de atacarlas más. Sigue diciendo, sí, pero una cosa no quita la otra. En la pedagogía democrática y en el mercado de las ideas, ya nadie debería obtener un free pass. Si queremos madurar, hay que depurar. Si no pueden ser criticadas, no valen ser defendidas. Muy, muy buen
hilo de tweet de Pablo Macluf sobre toda esta situación. Bueno, pues les decía la comparecencia de Jorge Alcocer, el secretario de Salud, quien hoy compareció, y escuchen, nada más escuchen los pretextos con respecto al problema del abasto. Dice Avi en su texto, muy al estilo de la 4T, Jorge Alcocer reconoce que sigue existiendo desabasto de medicamentos. Es que ellos lo hacen bien, pero se roban las medicinas o es culpa de los distribuidores. Escuchen ustedes lo siguiente. Efectivamente estamos al frente de un derecho constitucional que es la protección a la salud. Y para ello, en el camino tan solo final, la última milla de los medicamentos, estoy de acuerdo con usted en que el robo de medicamentos y su distribución en particular, esto es el talón de Aquiles en este momento. Esto lo tenemos que decir con claridad. Les puedo señalar que en esto tenemos ya avances, aunque lo señalé rápidamente, de los casos de mayor distribución, de mayor dificultad, y desde luego esto no se atora, si no llega a los pacientes, a las farmacias, entonces no estamos cumpliendo, aunque todo lo demás haya sido un camino más controlado. Hemos hecho muchas cosas. Los 4 o 6 distribuidores han sido cambiados en forma progresiva, a veces dos, tres veces a cada una de esas distribuidoras, y hemos encontrado una serie de irregularidades que son parte todavía de lo que no hemos podido erradicar. Fíjense ustedes, qué descaro. Ya tienes 3 años gobernando. Ya nada más te quedan 3 años, de los cuales solamente te van a quedar 2, porque el último ya no cuenta. O sea, lo que no hiciste en los primeros 3 años, ya no lo vas a hacer. Puros pretextos, puras explicaciones vanas. O sea, este señor tiene toda su vida dedicada a la medicina. Tuvieron 6 meses para preparar las cosas. Tuvieron 6 meses para arrancar el gobierno. Y desafortunadamente esto es seleccionado para ciertos estados donde desafortunadamente también ahí es donde se requieren más, por señalarlo puntualmente, los antineoplásicos. No son los únicos medicamentos, están todos los que ya se han comentado, que son tan importantes, y tan importante es una enfermedad de la glándula tiroides que la del corazón o que de otro tejido. Y desde luego el punto central es hacerlo bien, hacerlo rápido y hacerlo con certeza para que esto no cueste la vida a un paciente. Pues fíjense nada más que esté diciendo esto el jefe de Gatell, el jefe del doctor Muerte, con todas estas explicaciones, pero las cosas no paran allí. Miren, no paran ahí, que Alcocer y Gatell y López Obrador son los mentirosos, ya lo sabemos. Pero además la impunidad. Esta nota de Latinus. Ciudad de México utilizó el Fondo de Salud para el Bienestar para pagar a los médicos cubanos. ¿Qué les parece? El dinero para financiar la estancia y los servicios de los 585 médicos cubanos que llegaron a la Ciudad de México para combatir al COVID-19 se obtuvo de una subcuenta del Fondo de Salud para el Bienestar. De acuerdo con el convenio entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Instituto de Bienestar, el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y la Secretaría de Administración y Finanzas Capitalina, así fue como se triangularon los 135 millones de pesos que recibió el gobierno de Cuba. Esta información inédita obtenida vía transparencia detalla que el personal de salud cubano fue enviado a realizar labores de revisión de equipo biomédico, a participar en protocolos de investigación, a involucrarse en el área de hospitalización, en capacitaciones y en revisiones bibliográficas. El contingente estuvo formado por 302 enfermeras y 283 médicos. Háganme el refabrón, cabor. Traer enfermeras, de verdad, en serio, traer de Cuba más de 300 enfermeras, ¿en serio? Yo les pregunto, si algo no sobra, pero si de algo podemos decir que hay suficiencia, son enfermeras. Médicos faltan, más de 100,000 médicos hacen falta, de los cuales 255 eran médicos generales integrales. ¿Saben cuántos médicos generales tenemos y que necesitan empleo y que necesitan una buena paga? Igual, miles. 10 intensivistas,
5 anestesiólogos, 7 especialistas en higiene y epidemiología, un especialista en genética clínica y un inmunólogo, entre otros. Del personal de enfermería, 274 eran generales y 28 especialistas. En el grupo también viajaron 2 abogadas cubanas. ¿Qué les parece? El 70% del personal de salud fue designado a unidades médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. ¿Qué pensarán los médicos militares? Que son muy calificados. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensaron los médicos militares de todo esto? De acuerdo con información obtenida vía transparencia, los médicos y enfermeros estuvieron en áreas COVID ubicadas en el Hospital Chivatito, en el Hospital Militar de la Zona Constituyentes, en un campo militar del Estado de México y en el espacio médico de un batallón de la Guardia Nacional. El resto de los cubanos se integró a hospitales administrados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Por ejemplo, estuvieron en hospitales generales de Iztapalapa, Tláhuac, Ajusco Medio y en el de especialidades Belisario Domínguez. Las facturas que consiguió Latinus vía ley de transparencia muestran que el gobierno de la Ciudad de México pagó 14 millones de pesos a los hoteles Fiesta Inn y Benidorm por el hospedaje y la alimentación de los médicos y especialistas cubanos. Y aquí están, les voy a mostrar, déjenme mostrarles las facturas para que no crean que es mentira lo que les estoy leyendo, pero es una nota que, repito, es de Latinus. Aquí pueden ver ustedes las facturas. Miren, aquí está Hotel Benidorm, esa es una, y enseguida hay otra, Hotel Fiesta Inn, 14 millones se pagaron en el acuerdo que firmó el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Se estableció que los 135 millones de pesos fueran depositados en euros en una cuenta bancaria que no fue transparentada por las autoridades capitalinas. Los profesionales de la salud de Cuba llegaron el año pasado y poco a poco fueron regresando a su país tras la disminución de la ocupación hospitalaria y de los contagios provocados por el COVID-19. En una adecuación del convenio inicial, se estableció que 160 trabajadores regresarían a Cuba el 1 de marzo del 2021, mientras que otros 76 también regresarían el 15 de marzo y 266 seguirían dando atención hasta el 5 de abril de este año. ¿Qué les parece? Ahí tienen la información con respecto a todo esto. Más comentarios, dice Manuel Licea. Si observan que ya había pasado, que ya habla en pasado de la pandemia, pero nunca le ha importado. María Guadalupe Pérez Arriaga dice: excelente, gracias. Laurelena Crespo, gracias por el saludo desde Monterrey. Es muy duro ver tanta injusticia, odio e ignorancia. Excelentes comentarios, gracias Laura, como siempre. Amparo Guerrero: muy bueno el video, ni más ni menos el cacas, sí se levanta a jodernos a todos parejito. Gracias también a Claudia por su comentario. Ligia Villanueva: Ferjim, pues, perdón, esta vida nos tiene muchas sorpresas y más con los políticos de México, por el comentario de Peña Nieto, que sí hay quien se levante pensando cómo joder a México. María Elena Vázquez, desde Ciudad Juárez, buenas noches, gracias también por el saludo, como también se lo agradecemos a Ana Santillán. Dice Carmelita Ortega Speitia: pues yo conozco a uno y se llama Ya Saben Cómo, el único que planea diariamente cómo destruir a México y a su gente, ¿verdad? Rata de 2 patas. Eso es lo que dice también Carmelita. Dice Ana Isabel Herrera, que está presente, gracias. José Guadalupe Alarcón, saludos desde Ajuchitlán. Juan N. Hernández: el peor robo de Peña fue robarnos la democracia al haber apoyado al Bulto López. Es llegar a la presidencia, es el peor robo para un país. Eso es lo que comenta. Vamos a más comentarios, pero les estaba hablando de Cuba, de los médicos cubanos. Miren, está en YouTube una excelente entrevista, pero muy, muy buena entrevista de León Krause a un periodista cubano. Este periodista cubano se llama Abraham Jiménez Enoa. La entrevista dura más de 45 minutos en esta serie de ciberdiálogos, así lo llama el León Krause, de Letras Libres.
Y en esta entrevista le pregunta a este periodista y dice León que le costó mucho trabajo lograr la grabación porque se les cortaba el internet. La pregunta, una de las primeras preguntas que le formula es: ¿cómo es la vida en Cuba? Y por favor escuchen la respuesta de este joven de 32 años de edad, un periodista cubano, quien le responde a León Krause. Y todos los convenios que habían, Cuba pasó a vivir, es decir, estamos hablando de la década de los 90, desde ese momento hasta hoy, Cuba pasó a vivir con muchas penurias, con mucha miseria, y el día a día se volvió casi una odisea. Hoy, para no referirme tanto a lo histórico, para llevar un plato de comida a la mesa es sumamente difícil, hay que pasar largas horas en los pocos mercados y las pocas tiendas que tienen productos alimenticios además que por la escasez están regulados, por lo tanto tú vas a comprar, no sé, un pollo o puré de tomate y no puedes comprar los que quieras, puedes comprar solamente uno o dos para que supuestamente alcance todas las personas, pero para llegar a esa tarima tienes que pasar cerca de 7 u 8 horas en una fila. Mucha gente lo que hace es madruga en las afueras de las tiendas, sale de madrugada de su casa cuando es de noche y se pasa el día en esa fila. Además, ahora todo esto se ha agravado por la pandemia, entonces como todavía hoy en Cuba hay un toque de queda, a las 9 de la noche, a las 5 de la mañana no puede haber nadie en las calles, y lo que hace la gente es en absoluto surrealismo, esconderse en los árboles de las calles, de las matas, para que cuando pasen las patrullas no te vean, se esconden en las alcantarillas, en los pasillos, en las escaleras, alquilan balcones que están cerca de esas tiendas para luego, una vez que saque el sol o cuando amanezca, ser de los primeros en la fila. Es una auténtica locura, escenas sumamente dramáticas y duras, ver a personas ancianas, a jóvenes, pasando esas necesidades para ni siquiera poder adquirir, porque la otra es cuando llegas a la tienda y después de llegar el turno, también puede haber el caso de que no compres nada. Eso por un lado. Por otro lado, hoy mismo hay un gran tema también relacionado con la pandemia, pero que venía con anterioridad. No se le puede achacar todo a la pandemia, así Cuba venía trastabillando desde décadas atrás, y la pandemia sí ha hecho que todo, digamos, el sistema, tanto el social como sanitario, colapse, y a eso es lo que me quería referir. Vas a una farmacia y es un auténtico cementerio. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Dicen que la ausencia de medicamentos, y los cubanos tienen 5 vacunas contra la COVID, son el único país latinoamericano que ha generado vacunas. Sí, pero eso forma parte de todo un entramado político, de manera del gobierno cubano hacer política. Han desarrollado 5 vacunas, pero tú vas a la esquina y no hay medicamentos, no hay una aspirina, no hay un paracetamol. La gente se está muriendo porque no tiene cómo, no solo enfrentar el coronavirus, sino el dengue, montones de enfermedades que... Dime. Te interrumpo para preguntarte aquí e insertar de una buena vez el argumento que uno escucha una y otra vez. A decir verdad, planeaba yo preguntarte esto más adelante en nuestra conversación, pero creo que es el momento exacto, a pesar de que estamos empezando. Cuando hablas de la escasez de alimentos, cuando hablas de la escasez de medicamentos, cuando hablas de las penurias que se viven en Cuba, muchas veces tú escucharías al propio régimen, evidentemente, pero también a los simpatizantes del régimen fuera de Cuba, y lo escuchamos hace poco, achacar todo esto que describes al embargo estadounidense. Y yo te pregunto, en este momento en Cuba, ¿qué responsabilidad tiene el embargo estadounidense de todo lo que has descrito? El embargo tiene e incide, negarlo sería mentir, incide en la economía cubana, pero no es a tal magnitud como lo pinta el gobierno cubano ni sus simpatizantes. Por ejemplo, las últimas cifras, el gobierno cubano casi nunca da cifras, nunca declara las negociaciones que tiene bilaterales con el resto del mundo, pero las últimas que ha dado, hace unos años, declaraba que la mayor cantidad de pollo
que llega a Cuba y muchas de las medicinas que llegan a Cuba son de Estados Unidos, justamente porque el embargo tiene esa sección en cuanto a alimentos y medicina. Entonces Cuba sí mantiene una negociación con Estados Unidos y la mayoría de las mercancías que en ese sentido, que son las más importantes que importa, las trae desde Estados Unidos. Lo que sucede con esto es que el gobierno cubano saca rédito de esa política de Estados Unidos. Es decir, saca rédito para venderse como la lucha de David contra Goliat, saca rédito para venderse como un país asediado, saca rédito para decir que Estados Unidos lo asedia. Pero en la vida cotidiana son más las propias trabas y las propias problemas que genera el gobierno cubano con sus políticas y con sus propias inhibiciones a los ciudadanos cubanos que el propio gobierno de Estados Unidos con esta política. Por ejemplo, después de las protestas del 11 de julio, unos días después, Díaz-Canel declaró que los cubanos iban a poder importar de manera ilimitada medicamentos y comida cuando llegaran a Cuba desde el exterior. Eso, hasta ese momento, no se podía hacer. Y eso no lo veta el bloqueo de Estados Unidos, eso lo veta el propio gobierno cubano. Son un ejemplo para que vean que al final no incide en la vida tanta cubana política como en la vida real de los cubanos de a pie. La mayoría de los cubanos hoy que están acá, digamos, no tienen acceso a la remesa. La mayoría de los cubanos no tienen acceso a todas esas medidas que ha tomado Trump. Tienen mayor incidencia en la política exterior de Cuba, pero lo que pasa con el bloqueo es casi siempre que pasa con estas medidas, que al final afecta no al gobierno cubano. El gobierno cubano sigue comiendo bien, el gobierno cubano sigue medicándose, el gobierno cubano sigue viviendo en sus mansiones y al que afecta realmente. Entonces estamos en medio de un fuego cruzado, los cubanos acá, que de pronto no nos llegan, si tenemos que asumir y padecer las políticas de ese embargo y además las políticas represivas del gobierno cubano. Ahí tienen ustedes parte de esta conversación que sostuvo León Krause con este periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, cómo es la vida en Cuba, para que no nos cuenten, y ahí está alguien que lo vive, alguien que tiene que luchar por hacer su trabajo. Él colabora con el Washington Post y en medio de todas estas situaciones hay una parte en donde le pregunta, León le dice, oye, ¿cuántos años tienes? Y le dice, tengo 32. ¿Con qué sueñas? Dice, sueño con poder conocer el mundo, sueño con poder salir de aquí para poder ir a otros países, ver qué pasa en otros países. Y pues no puede lograrlo porque no puede salir tampoco de Cuba. Y ya ustedes escucharon todas las carencias, todas las vicisitudes que tienen que pasar los cubanos para poder comprar alimentos. Imagínense hasta metiéndose a alcantarillas para pasar las horas en lo que van obteniendo los productos que pues ni siquiera están en suficiencia en el mercado. Híjole, qué situación ustedes para que lo vean. Manuel Isea dice, la corrupción no se ha acabado, se ha institucionalizado. Ahora para las obras asignadas te piden el 30% y por adelantado. Esto me lo han dicho gente que tenía trato con el gobierno. No, a mí también me lo han dicho. También me lo han dicho, Manuel. Lorenzo Mena, la verdad son los hechos y no palabras. Marilena Vázquez dice, los Bravos van ganando 5-0, van ganando ya 5-1, ya anotaron los Astros. Tere Mendiola, profesor, hay un video donde dicen que un periódico internacional donde dice que el Cacas tiene el 70% de aceptación. ¿Será verdad? Sí, es verdad. De hecho, le dieron mucho juego. Que The Financial Times hizo una investigación y que entre 13 gobernantes, López Obrador es el segundo lugar en aceptación. Marilú Camporrico, también buenas noches, gracias Marilú. Mayedit Rec B dice, cierto, en 70 u 80 años hubo mucho daño a México, de acuerdo, pero en tan solo 3 años López Obrador ha hecho más daños a México, mucho más que lo que se hizo a lo largo de 70 o más años. Jesús Bautista, solamente le pido a Dios vida para ver caer a este loco macuspano y toda su bola de corruptos. Y Dalia López, gracias, buenas noches también. Daniel Viñó, también buenas noches. Lalo CH, saludos desde San Luis Potosí, gracias dice, excelente que le quites la venda de los ojos a todos los que han sido engañados por López Obrador. Eddie Méndez,
Dice, buenas noches, es un poco absurdo que diga Alcocer que se roban los medicamentos cuando tiene militares, hasta dónde dan las ayudas a la tercera edad, como para qué están allí, y en algo como las medicinas. Es una pena que López Obrador esté... a ver, es que dice, me corta, en las encuestas de popularidad en los primeros lugares, a un presidente que solo hace rifas y anda de chismoso y lo tienen por bueno. Eso habla de lo mal que estamos como sociedad. Ahí me quedo, Maru, porque hay otros temas que debemos abordar y que dice el senador. Ayer hablamos con mucha oportunidad lo relativo a la venta de niñas y niños en algunos estados de la República. Bueno, pues el senador por el estado de Guerrero, Manuel Añorbe, informó que la bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca prohibir la venta de niñas con fines matrimoniales, escudados en los llamados usos y costumbres de las comunidades indígenas. El senador guerrerense, Añorbe Baños, autor de la iniciativa, lamentó la visión de López Obrador a este respecto, de que sean casos excepcionales, y recordó que en el país se calcula con cifras oficiales que fíjense, 300,000 niñas y adolescentes, sobre todo de Guerrero, han sido vendidas con fines matrimoniales. Ahí está, para que le sigan haciendo caso a López Obrador, de que no, que son casos extraordinarios y no sé cuántas tarugadas. Carlos López Jones escribe en Twitter: imaginen una niña de 9 años vendida por una vaca, abusada por el suegro. No es el Talibán, es México. Lo peor es que el presidente solapa esas conductas en lugar de castigarlas severamente. Indefendible, por supuesto que es indefendible esta situación que se está registrando en el país. Es inaceptable. De verdad que no vale este tipo de cosas que estamos viviendo. Está todo este asunto de la reforma, la reforma a la CFE. Hay una cápsula que grabó Enrique de la Madrid Cordero y me gustaría que la escuchen porque me parece que son interesantes los planteamientos de Enrique de la Madrid. Hay quienes están utilizando el ejemplo español del importante aumento de los precios de la electricidad para atacar a las energías renovables y a la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica. Pero son las energías renovables la solución y no las causas del importante aumento de la electricidad. Y ahorita déjame explicarte por qué. En Europa, la electricidad que se produce a partir del viento o los rayos solares es entre 4 y 5 veces más barata que la que se produce a partir de quemar combustibles fósiles. Algo similar a lo que sucede en México. Sin embargo, en Europa, de acuerdo a su modelo para determinar el precio de la electricidad del público, el mismo se fija de acuerdo a la energía más cara, que en este caso es la que se produce con el gas natural. El precio del gas en Europa ha subido 670% en lo que va del año 2021, debido principalmente al acaparamiento del gas por parte de China, a la recuperación de las economías europeas, al retraso en la construcción de un gasoducto ruso y a los altos costos del flete de los barcos que transportan gas licuado a Europa. No importa si el gas natural solo representa el 20% de la producción eléctrica en Europa, su costo es el que determina mayoritariamente el precio de toda la electricidad que pagan los ciudadanos. Esta forma de determinar el precio de la electricidad en Europa y en España se estableció para incentivar la inversión en nuevas plantas de energías renovables, cosa que ha sucedido de manera importante. Los altos costos de la electricidad de Europa no son culpa de las energías renovables ni de la participación de las empresas privadas. Más bien se debe al modelo que los gobiernos determinaron para cobrar la electricidad al público en general. Para bajar el precio de la electricidad en México está muy claro lo que debemos hacer. Mientras que las plantas privadas que usan el sol y el viento para producir electricidad les cuesta 376 pesos el megawatt, a las plantas de la CFE que queman combustibles fósiles les cuesta 2,205 pesos. Esto es 5 veces más.
En Europa seguramente cambiarán su modelo para determinar el precio al público en general. Pero en Europa, en México y todo el mundo queda claro que la única manera de tener energías a precios mucho más baratos y sobre todo una energía mucho más limpia, consistente con el combate al cambio climático, es a través de las energías renovables. Ahí tiene usted este comentario de Enrique de la Madrid Cordero con respecto a las energías. Y estos son temas que están muy vigentes, son temas que están muy actuales y de una buena vez quiero presentarles la respuesta que acerca de la revocación de mandato que tanto insiste López Obrador con este tema, que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aclaró términos en torno a la situación de dice, es falso que el INE pretenda bloquear un eventual proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, el INE se prepara tomando decisiones puntuales con tiempo y forma. Esto es lo que dice el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Hola, ¿qué tal? El Instituto Nacional Electoral ha iniciado los trabajos preparatorios de un eventual proceso de revocación de mandato que podría llevarse a cabo el próximo año en caso de que al menos 2.758.277 ciudadanas y ciudadanos que le hayan perdido la confianza al titular del Poder Ejecutivo así lo soliciten. Tal como lo señala el artículo 35 de la Constitución, para que el proceso de revocación de mandato tenga lugar, se requiere que éste sea solicitado por ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al 3% o más de las personas inscritas en la lista nominal, y que esos registros alcancen al menos el 3% de las y los electores de 17 entidades del país. Entre el 1 y el 15 de octubre pasados, el INE recibió casi 24,000 avisos de intención de ciudadanas y ciudadanos interesados en promover la revocación de mandato, quienes a partir del próximo 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre comenzarán la recolección de firmas de aquellas personas que le hayan perdido la confianza al presidente y que deseen que dicho proceso se lleve a cabo. Con independencia de que se alcancen o no los apoyos necesarios para convocarse y realizarse, el INE ya trabaja en los preparativos para que dicho ejercicio, si debiera llevarse a cabo, llegue a buen puerto. En esta semana que concluye, la Junta General Ejecutiva aprobó destinar 41 millones de pesos para iniciar el diseño y elaboración de los contenidos de los materiales didácticos que se utilizarán para la capacitación y para el reclutamiento de funcionarias y funcionarios de casilla, así como 9 millones de pesos más para iniciar la producción de los aplicadores de líquido indeleble, mamparas y otros materiales que se emplearían en caso de que dicho ejercicio se lleve a cabo. Asimismo, se ha aprobado ya el diseño de la papeleta que se utilizaría en la jornada de votación, la cual será producida con todas las medidas de seguridad que conocemos en Talleres Gráficos de México en caso de concretarse la convocatoria. Es falso, como dicen algunos, los detractores de siempre, que el INE pretenda bloquear un eventual proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, el INE se prepara tomando decisiones puntuales en tiempo y forma para que, si así lo deciden las ciudadanas y los ciudadanos, todo esté listo para que puedan ejercer sus derechos constitucionales en condiciones plenas de legalidad, certeza, transparencia y, como ha venido ocurriendo en los últimos años, cuidando la salud de votantes y de funcionarias y funcionarios de casilla. En la página www.ine.mx puedes resolver todas las dudas que tengas sobre los preparativos de una eventual revocación de mandato. Por ello, frente a la desinformación y la mentira, infórmate, involúcrate y participa. Porque con tu INE contamos todas, contamos todos. Ahí tienen ustedes las palabras del presidente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Hay quienes no estamos de acuerdo en que sea conveniente una revocación de mandato porque no hay las circunstancias, porque es gastar dinero que necesitamos para otras cosas. Son 4,000 millones de pesos por lo menos lo que se necesita, pero como yo les he dicho, ahí iremos poco a poco analizándolo porque también Lorenzo Córdoba va a comparecer ante la Cámara de Diputados.
Gracias a Abigail Vasconcelos Castellanos. Gerardo Navarrete, medicamentos no hay y los aparatos de estudios tampoco sirven. Y también no hay ni para hacer exámenes reactivos. Es un desastre. Ahí está el ejemplo, lo que la gente vive todos los días. Maharishi, saludos a todos. Dice, tarde pero sin sueño, no bienvenida. Dice, gracias por los buenos comentarios. Dice, no es un buen comunicador, solo hay malos pensadores. Es como el mago que se quita un dedo. Solo los ingenuos y los niños se la creen. Así su nivel de comunicación. Gracias a Marina Lara Chili también por estar aquí presente. Humbert Mormont dice, falso que haya medicamentos y que se los roban. No están comprando los necesarios ni suficientes. El sistema de salud no tiene suficientes recursos y está pa'l perro por la maldición de la C4 cota, 4 cotate, el Cacas Obrador, su cartel vieja y nueva generación de Morena y su gabinete de muerte en lealtad ciega y fe enfermiza. Gracias. Lucy Bustamante, fue un robo lo que hicieron con eso de los médicos cubanos. Efectivamente, mi querida Lucy. Leticia Aguirre, los disquemédicos cubanos lo único que hicieron fue tomar la temperatura, qué caro nos salió. Teymen G, gracias por estar también, Tey, muy amable, gracias. Silvia Velázquez dice, un saludo, muchísimas gracias. Además dice Humberto Mormont, mentiras e indiferencia la divisa este régimen y abrazos no balazos, el sello de pacto de Cacas Obrador con la delincuencia, el narco y el crimen organizado. Muchos comentarios. Gracias por estarlos participando. Marta Perry dice, su equipo hasta ahorita va adelante, los Bravos, sí, van ganando 5-1. Juan Carlos Millán dice, saludos a toda la bonita comunidad. Pues muchas gracias. El chef Giuseppe Pizzo dice, buenas noches, recuerden que está disponible el recetario que nos concedió. Gerardo GH, ahorita viendo el canal del Congreso, escuchando a Bartlett, siendo la peor rata en tiempo de Salinas, se defiende diciendo que el fraude del 88 fue orquestado por Salinas y este tipo, los de la 4T, quieren creerle actualmente una verdadera porquería. Dice Gerardo, muchas gracias por su comentario. María Elena Vázquez, una buena noticia entre tantas malas, aquí en Chihuahua, la gobernadora ya tiene a varios funcionarios de la pasada administración en investigación, igual que a los posibles aviadores y exfuncionarios, ya se comprometió a revisar y transparentar cuentas y no habrá contrataciones nuevas ni despidos hasta que las cuentas estén en orden. Hay avances importantes. Maru Campos es la nueva gobernadora, piensa que en enero nos comunique la situación real. Estaremos bien al pendiente también. Gerardo GH, la reforma eléctrica a medida del viejito Bartlett, la peor rata del priismo. Y ya es mucho decir, ¿eh? Guadalupe Pérez Ochoa, y en México hay muchos que aman al gobierno de Cuba, deberíamos enviarlos allá a vivir. Juan Carlos Millán, hinche cacas, cada día tienes menos madre. Gracias a Yolanda Hernández Pineda, José Rodríguez Jauregui, el gobierno que no merece por culpa de 30 millones de resentidos no inteligentes. Beatriz Durán García, al único gobierno que le roban el medicamento es a este, a los anteriores no supe que pasara algo así. Gracias también, Beatriz, por eso. Manuel Isea, lo de España, los precios es por el gas que le compran a Rusia. Eso ya, y lo han estado explicando ya muchos. Gracias, Manuel. Tere Mendiola dice, yo tuve la oportunidad de ir a Cuba, es una pena ver a la gente pidiendo a los vacacionistas comida, ropa y hasta dulces, no les permiten hablar del gobierno, los tienen bien controlados. Es lo que uno se encuentra ciertamente. Vivian Suárez de Calafel, gracias también por comunicarse. José A. García dice, soy José Antonio, en este hogar adoptamos por la energía solar, optaron. Muy bien, José Antonio, muchas gracias también por comunicarse. Aida Hernández, el costo de la consulta es nada comparado con el costo de mantener al Cacas en el poder. Fran Libra, de todas maneras el gasto para la revocación se va a hacer, qué mejor que ir a votar para que se largue a su rancho, si no vemos claro que ganarán los poquitos que lo apoyan. Pues ya están viendo. Estela Suárez, gracias Estela por todo el apoyo que nos das, un fuerte abrazo, muchos saludos.
Juan P. Márquez, tarde, pero aquí, gracias. María Anaya, también buenas noches. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la emisión de hoy. Gracias. Les recuerdo, hay que usar el cubrebocas, la sana distancia es fundamental y recuerden la importancia de vacunar a los niños con toda la serie de vacunas que requieren. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.